Perfecto, a partir de este momento entonces comienza a grabarse la reunión. Bueno, como les dije, esta es la clase 14, hasta acá es el parcial número 3 que es de hoy en 8 días. Em, este tema también tiene que ver con pruebas de hipótesis y es un tema que posiblemente ustedes van a asociar con un tema que se dio al final de probabilidad, que tiene que ver con las, digamos que distribuciones más importantes de algunas, digamos que estadísticos. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Vamos a recordar la t-student, vamos a recordar la chi cuadrado y al final en los ejercicios propuestos ustedes les va a tocar plantear pruebas de hipótesis con la f de Fisher. Pero bueno, comencemos entonces con esta clase número 14. En estadística hay, digamos que algunos elementos que se conocen como cantidades pivotales o simplemente pivotes. Cantidad pivotal o pivote. A veces se suele denotar con la letra Q. Esto significa que depende de X y obviamente hay que decirle cuál es el parámetro que se relaciona con esa cantidad pivotal. Entonces, en este caso, digamos que tenemos una cantidad pivotal, si Q de X, ese pivote no depende de el parámetro o la distribución de ese Q de X no depende del parámetro. En este caso, pues vamos a ver algunos ejemplos de cantidades pivotales y yo sé que a partir de esta definición es como algo complicado entender qué es una cantidad pivotal, pero cuando uno ve el ejemplo o los ejemplos, ya digamos que de entrada se entiende que es una cantidad pivotal o un pivote en estadística. Entonces, la definición formal es esto. Esto es un pivote, pivote o cantidad pivotal. Simplemente es una función de la muestra y de un parámetro de interés, un parámetro teta. Y decimos que es una cantidad pivotal o pivote si su distribución no depende de ningún parámetro teta. Miremos acá ejemplos para que sea mucho más claro qué es un pivote o cantidad pivotal. Voy a borrar esto para que no me quede ahí. Veámoslo acá. Miren esto. Recuerden, lo vimos en probabilidad y lo hemos retomado bastante acá. Tenemos en este caso una muestra aleatoria de una distribución normal con media mi variancia sigma cuadrado. Acá sigma cuadrado es conocida. Y entonces una cantidad pivotal es esta que hay acá. Miren que esta z uno la podría ver como q de x porque depende de la muestra aleatoria. Miren que acá tiene el promedio. Este promedio es la sumatoria de las x y entonces depende del vector muestra aleatoria dada, en este caso, el parámetro mu. Recuerden que acá sigma cuadrado es conocida. Entonces, esta cantidad que acá se denota como z, es raíz de n por x barra menos mu sobre sigma. Eso tiene una distribución normal 0,1. Y miren que esta distribución normal 0,1 no depende de el parámetro mu. Esta es independiente de mu. Es más, también es independiente de sigma cuadrado. Y miren que esa es la distribución de esta cantidad que nosotros llamamos Z o simplemente estandarización del promedio muestral. Eso es un pivote. ¿Por qué sé que es un pivote? Porque la distribución es independiente de mu. Veamos otro ejemplo. En este caso, cuando teníamos que sigma cuadrado era desconocida, recuerden que la única diferencia era que cogíamos el sigma cuadrado y lo reemplazábamos por el s cuadrado y le sacábamos raíz para obtener sigma acá y s acá. Este es el caso más común, el caso donde yo no conozco la varianza muestral, es decir, yo no sé quién es sigma cuadrado, entonces me toca estimarlo. En este caso, recuerden que las condiciones eran que la muestra aleatoria proveniera de una normal con media mi varianza sigma cuadrado y cuando nosotros hacíamos esta estandarización, esto lo probamos, lo demostramos en probabilidad,
nosotros demostramos que simplemente cuando reemplazábamos sigma por S, eso ya tenía una distribución T-student con n-1 grados de libertad. En este caso, yo afirmo que esto que hay acá, T igual a esto, voy a ponerlo mejor acá, T igual a esto, es una cantidad pivotal. Este que hay acá yo lo podría escribir como Q de X dado, en este caso, el parámetro μ. Miren que es una cantidad pivotal. ¿Por qué afirmo yo que es una cantidad pivotal? ¿Dónde se dan cuenta ustedes que es una cantidad pivotal para este ejemplo particular? Una cantidad pivotal o un pivote. ¿Dónde lo perciben ustedes? Para ver si me entendieron esto de pivote. ¿Dónde? Porque independiente del parámetro siempre tiende a una t con grados de libertad en menos uno. Exacto. Esta distribución que tiene este pivote no depende para nada de μ. No depende del parámetro. Este que hay acá. Entonces pasa lo que dice Mariana. Cambie μ, cambie S, cambie todo lo que quiera, pero siempre va a tener una distribución T con n-1 grados de libertad y esa T no depende para nada de μ, es independiente de μ. Entonces esto es una cantidad pivotal y allá se definía como Q de X dado μ. Otra cantidad pivotal es esta que hay acá. Recuerden que nosotros también probamos que si teníamos una muestra aleatoria de una normal con sigma cuadrada desconocida, entonces cuando cogíamos ese cuadrado y lo dividíamos por sigma cuadrado y multiplicábamos eso por n-1, eso nos llevaba a una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Esta x que acá es diferente a esta xy. De hecho, yo creo que ahorita lo voy a cambiar, voy a cambiarla por una w. Esta cantidad que hay acá es una cantidad que se conoce como cantidad pivotal. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Mariana ahorita, porque esta distribución que hay acá, miremoslo acá, escribámoslo, esto es Q de X dado el parámetro sigma cuadrado. Entonces miren que esta chi cuadrado con n-1 grados de libertad no depende para nada de sigma cuadrado. Entonces este cociente es una cantidad pivotal. Yo creo que con estos tres ejemplos queda mucho más claro qué significa un pivote y ya también sé que para muchos de ustedes pues ya digamos que estas estandarizaciones que hay acá y esta que hay acá son muy familiares porque las hemos visto desde el curso de probabilidad. Entonces, ¿para qué me van a servir estas cantidades pivotales? Para crear algo que se llama método del pivote para pruebas de hipótesis. Este método del pivote para pruebas de hipótesis, digamos que abre las puertas a plantear pruebas de hipótesis para las medias, pruebas de hipótesis para las varianzas, pruebas de hipótesis para proporciones, y vamos a ver paso a paso cómo es que todo lo que hemos visto en este curso de inferencia y muchas de las cosas que vieron en probabilidad, cómo es que se conectan con algo que en la vida real se utiliza casi que todos los días en investigaciones en todas las áreas del conocimiento. Esa es una de las cosas que más me emociona de estadística y es que ustedes, yo no soy estadístico, yo soy matemático, pero ustedes con la carrera de estadístico, cuando se gradúen, van a tener cabida en muchísimas áreas del conocimiento. Créanme que en este momento, cuando yo, digamos, tengo contacto con algunos de los egresados o cada vez que me encuentro egresados, ya sea del pregrado, de la maestría o de la especialización o del doctorado que tiene acá la Universidad Nacional C de Medellín, créanme que me encuentro todos los días con que hay personas que están trabajando en el sector eléctrico, hay otros que están trabajando en el sector de la medicina, hay otros que están trabajando en el sector financiero o bancario, hay otros que están trabajando en el sector económico, en el sector de la biología, en el sector de la ingeniería. Ustedes tienen cabida en todas las áreas y la forma de entrar, digamos que en esas áreas con fuerza, es teniendo claro temas como estos, por ejemplo, pruebas de hipótesis, porque cada vez que llegan con un planteamiento, ustedes como estadísticos lo que tienen que hacer es traducir eso del lenguaje común
al lenguaje estadístico o matemático, porque recuerden que digamos que hay como esa relación fuerte entre la estadística y la matemática. Entonces, eh, si usted domina esto y tiene claro cuándo es que se plantea un método, cuándo es que se plantea el otro, créame que usted va a tener muy buena cabida en muchas áreas distintas del conocimiento o de las distintas ciencias. Entonces, en este caso, vamos a suponer algo que es muy fuerte. En la vida real, suponer esto es muy fuerte. Decir que tengo una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado es un supuesto muy fuerte porque por lo regular uno no tiene ni idea de cuál es la distribución de los datos. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de número de hijos por familia y alguien dice, asumamos que el número de hijos por familia tiene distribución normal, entonces digamos que eso es un supuesto muy fuerte y si yo no tengo datos previos y si yo no he verificado si sí tiene o no tiene distribución normal, entonces ese es un supuesto muy fuerte. Alguien podría decir, no, venga, número de hijos por familia tiene más cara de ser una Poisson y sí se podría modelar con la Poisson. Entonces por eso es que acá, cuando se habla de que vamos a considerar una muestra aleatoria con una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, eso que está resaltado ahí es muy fuerte, es un supuesto muy fuerte. Y ahorita vamos a ver cómo esquivar ese supuesto y cómo llegar, digamos que a un caso de la vida más real. Vamos a suponer esto, supongámoslo, y vamos a suponer además de esto algo también muy fuerte, y es que sigma cuadrado es conocida. Esto sí que es difícil de tener en la vida real, pero supongamos que lo tenemos. Vamos a suponer lo de color amarillo y lo de color rojo. Y supongamos que nosotros estamos interesados en saber si la media mu es igual a un valor mu sub 0 o eso es mentiras y mu es distinto a ese valor mu sub 0. Entonces yo quiero contrastar estas dos hipótesis que aparecen acá. Esas dos hipótesis obviamente se tienen que contrastar tomando una muestra aleatoria porque si yo quisiera hacerlo, digamos, de manera concreta o absoluta, tendría que muestrear toda la población para poder encontrar la media poblacional, pero eso es imposible desde el punto de vista logístico o económico. Entonces me toca tomar una muestra para ver, basado en esa muestra, con cuál de estas dos hipótesis me quedo. Eso también es muy importante entenderlo, que usted se quede con esta y rechace esta o viceversa, todo eso depende de la muestra aleatoria que usted haya tomado. Entonces tenga cuidado porque, por ejemplo, si nosotros asumimos que esto es número de hijos por familia y por cosas de la vida vamos a modelarla con una normal, entonces en ese caso, si yo tomo todas las familias, familia uno, familia 2, hasta familia N, tomo todas las familias en estrato, por ejemplo, 6 o en estrato socioeconómico 5 y 6, entonces ahí me voy a encontrar con que posiblemente si alguien me dice que el número que quiere evaluar, si el número de hijos por familia es igual a un valor mu sub 0, donde mu sub 0 es, por ejemplo, 5 hijos por familia, ¿qué creen ustedes que me va a revelar esta muestra aleatoria? ¿Que sí hay o que no hay 5 hijos por familia en familias de estrato 5 y 6? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo más posible? Conjeturen, afirmen cosas. Familias de estrato 5 y 6 será que tienen en promedio 5 hijos. Obvio no creo. No, Exactamente. Entonces, miren que posiblemente yo voy a rechazar esta y me voy a quedar con esta que hay acá si tomo todas las familias de un estrato socioeconómico fijo. Entonces, por eso yo tengo que tomar familias de todos los estratos socioeconómicos para poder sacar bien la conclusión. Todo depende de la muestra que yo tome. Y si tomo la muestra mal, saco conclusiones erróneas para que lo tengan en cuenta. Voy a borrar acá. En este caso, ¿cómo vamos a verificar esta prueba de hipótesis? Pues la vamos a verificar encontrando, en este caso, cuál es, digamos que, la regla de rechazo. Y entonces,
digamos que de la intuición, uno podría decir lo siguiente, vea, tome la muestra aleatoria, voy a escribirlo acá, tomo la muestra aleatoria x1, x2, hasta xn. Y en este caso, con esta muestra aleatoria, calculo el promedio. Entonces, supongamos que yo quiero evaluar que esto sea 5 y supongamos que el promedio x barra me da, de n familias, me da, por ejemplo, 1. Entonces, de entrada, si el promedio me da 1, uno llega y dice, no, pero es que venga, yo tomé una muestra, la tomé muy bien, evalué distintas familias de distintos estratos, tomé suficientes familias y el promedio de todas esas familias me dio 1. ¿Será que ese 1 está muy lejos del 5? Porque es que esto es una muestra aleatoria. Si yo tomara otra muestra, este promedio cambiaría. Pero en este caso, para la que yo tomé, que la tomé bien y es representativa de la población, me dio 1, pero 1 está muy lejos de 5. Entonces, ¿será que podría preguntarme qué tan lejos está el promedio de mi muestra versus el supuesto que están haciendo en la hipótesis nula? Entonces, para preguntarnos eso, uno llega y dice, bueno, queremos contrastar que sea distinto. Entonces, que sea distinto o que sea igual. Si es distinto, significa que es distinto por debajo o distinto por encima. Si en vez de una familia, si en vez de un hijo por familia, me diera, por ejemplo, 11 hijos por familia, también este 11 está por encima del 5 y es muy grande. Entonces, acá, que sea diferente a 5 significa que sea o muy bajo, muy por debajo de mu sub 0, o muy por encima de mu sub 0. Esto se conoce como una prueba de dos colas. Cuando usted sabe que es diferente, pero puede ser diferente por debajo o por encima. Y en este caso, entonces eso se plantea como que mu puede ser menor o mayor que mu sub 0. Y vamos a rechazar h0 cuando la evidencia muestral, recuerden que la evidencia muestral en nuestro caso se resume en el promedio. Entonces, cuando la media muestral o promedio, esa es la evidencia que le está arrojando su muestra, esté a más de un valor límite K de mu sub 0. Eso ya lo han hecho ustedes en un montón de exámenes en probabilidad y por eso yo me enfocaba tanto en probabilidad, en poner ejercicios donde ustedes tuvieran que contrastar la media muestral versus un valor. En este caso el valor es mu sub 0. Y si usted quiere traducir del español a la matemática esta afirmación que hay acá, la media muestral esté a más de un valor límite K de mu sub 0, eso se puede resumir como x barra menos mu sub 0 mayor que K. Miren que eso es lo que ustedes hicieron muchísimas veces en probabilidad. Y acá, en este caso, yo ya sé cuál es la regla de decisión. Es una regla de decisión que tiene sentido en el problema y se basa en que la evidencia muestral esté muy lejos del valor que quieren contrastar y necesito encontrar cuál es este límite K. ¿Cuál será el valor que va a tomar ese límite K? Entonces, en este caso, comienzo a plantear lo que ya vimos. Lo que ya vimos es el error tipo 1. Entonces, ese error tipo 1 lo denotábamos como alfa y el error tipo 1 o falso positivo es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 sí se cumple. Eso, traducido a la matemática, es la probabilidad de que la evidencia muestral esté muy lejos del valor que quieren contrastar en más de un límite K, dado que se cumple H0, pero que se cumpla H0 significa que mu es igual a mu sub 0. Miren que eso es una probabilidad condicional. Voy a borrar acá. Probabilidad de que x barra menos mu sub 0 sea mayor acá, dado que efectivamente mu es igual a mu sub 0. Entonces, en este caso, esta probabilidad yo la puedo escribir acá. Lo único que hice fue poner esto mismo en esta diapositiva. Miren que es exactamente lo mismo para comenzar a desarrollar esta probabilidad que hay acá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si me van entendiendo cuál es el razonamiento lógico de este planteamiento.
porque de aquí en adelante ya viene cómo se encuentra el K. Pero hasta aquí todo bien o hay dudas. Planteen dudas. De esto van a vivir toda la vida. Si no me están poniendo cuidado, es mejor que me pongan cuidado porque esta explicación posiblemente no se la vuelvan a dar. ¿Sí me van entendiendo este tema o no? Pues hasta el momento sí, profe. Créanme, se los puedo asegurar de esto, es que van a vivir como estadísticos. Esto es lo que más van a ver. Y esta explicación posiblemente no se la vuelvan a dar. Entonces, listo. Ese es el error tipo 1. En este caso, yo simplemente aplico el complemento. Miren que ahí el complemento es simplemente en las probabilidades condicionales. El complemento es simplemente cambiar este y el dado que se queda igual. Ahora lo que hago en este caso es aplicar la propiedad de valor absoluto, que valor absoluto de una cantidad sea menor o igual a un k, significa que ese elemento que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a menos k y menor o igual a k. Y aquí voy a dividir en las tres partes de esas dos desigualdades por sigma sobre raíz de n. Estoy dividiendo por una cantidad mayor que 0. En este caso ya desaparece el dado que. ¿Por qué desaparece el dado que? Porque si la media real mu es igual a mu sub 0, entonces esto que hay acá, pues se puede ver directamente como x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. ¿Y esta cantidad qué distribución tiene? Normal estándar. Perfecto. Eso es una normal 0,1 porque la muestra proviene de una normal. Entonces, cuando yo estandarizo, eso tiene distribución. Yo ya sé que tiene distribución normal 0,1. Y entonces, en este caso, voy a llamar a eso de color azul como z sub n. Acá está. Y a la izquierda me queda menos k sobre sigma sobre raíz de n. Y a la derecha k sobre sigma sobre raíz de n. Yo puedo afirmar ya desde acá que esta cantidad de la izquierda es igual a un cuantil menos z de alfa medios de la normal estándar, y lo de la derecha es igual a ese mismo cuantil pero positivo. ¿Por qué? ¿Qué me dicen ustedes? Por la simetría de la normal. Perfecto, es así de sencillo. ¿Y por qué otra cosa? Porque sé que el cuantil es alfa medios y no alfa u otro valor. Pues por lo mismo, porque reparte ese alfa eh, por la simetría en partes iguales a cada extremo. Pues yo lo veo como con la grafiquita. Exactamente, siempre la gráfica es, digamos que el mejor recurso. Miremoslo acá. Hagamos el gráfico que dice Luisa. Entonces tengo acá distribución normal. Pongámosla acá. Supongamos que eso es simétrico. Acá está la campana de Gauss, el 0. Y miren que si yo despejo, acá recuerden que es alfa igual a 1 menos esa probabilidad. Despejen la probabilidad. Entonces la probabilidad de estar entre menos k sobre sigma sobre raíz de n y k sobre sigma sobre raíz de n, es decir, la probabilidad de estar acá en la mitad, ¿cuánto es? ¿O cuánto vale esa probabilidad de estar en la mitad? 1 menos alfa. 1 menos alfa, tal cual. Si en la mitad es 1 menos alfa, entonces a la izquierda cuánto tiene que quedar y a la derecha cuánto tiene que quedar. Por la simetría, a la derecha tiene que quedar cuánto Alfa medio. y a la izquierda Lo alfa mismo. medios. Ese es el gráfico y ese es el razonamiento lógico que hay acá detrás de todo este procedimiento. Entonces yo, este valor lo igualo a un menos z de alfa medios y este valor lo igualo a un z de alfa medios por la simetría como dice Luisa. Y sobre todo porque acá tengo una cantidad conocida como cantidad pivotal. Esto que hay acá es la clave en esta prueba. Esa cantidad que hay ahí es la que me permite encontrar quién es K, basado en que esa cantidad pivotal de color azul
no tiene una distribución que depende de mu. Es una distribución normal 0,1 y como no depende de mu, entonces yo puedo utilizar sus cuantiles. Y en este caso, mire que en ambos casos K es igual a Z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Miren que si usted multiplica acá por menos a ambos lados, o de hecho acá, la deja tal cual y despeja acá, miren que encuentra en ambos casos que K es igual a Z alfa medios por sigma sobre raíz de n. Entonces, en este caso, la región de rechazo para la hipótesis nula de que mu sea igual a mu sub 0 está dada por, recuerden que nosotros la habíamos planteado así, habíamos dicho que cuando la evidencia muestral me mostrara que X barra está muy lejos de mu sub 0 en más de K unidades, acá reemplazo quién es K, entonces rechazo la hipótesis nula. Esto también se puede ver como si yo divido o paso este sigma sobre raíz de n a dividir a este lado, eso también se puede ver como que x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n, que se puede ver como valor absoluto de la cantidad pivotal es mayor a z de alfa medios. Eso es lo único que hay que verificar. Si mi cantidad pivotal, esta que hay acá, es mayor que el cuantil z de alfa medios para esta prueba en particular, en la que estamos asumiendo que la muestra aleatoria proviene de una normal y que sigma cuadrado es conocida, para este caso particular, lo único que yo tengo que hacer es encontrar la cantidad pivotal. Miren que todos estos valores yo los conozco. Yo conozco quién es x barra, conozco cuál es el valor con el cual están contrastando, conozco quién es sigma porque estoy asumiendo que sigma es conocida y conozco quién es n. Ya lo único que tengo que hacer es compararlo con el cuantil de la normal después de tomar valor absoluto y ya sé si acepto o rechazo esta hipótesis nula. Veamos un ejemplo numérico. Bueno, antes de ese ejemplo numérico, les voy a explicar otra cosa, pero antes de pasar a eso otro, si es claro todo este procedimiento o hay dudas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Un enredo o si es claro? Cosas así es que les voy a preguntar en el parcial de 8. Pues algunos de los ejercicios o uno de los ejercicios. Si es claro todo el procedimiento o no. Profe, qué pena, puede repetir lo ultimitico. ¿Qué es lo ultimitico? La última línea esa diapositiva. Esta es la región de rechazo que nosotros habíamos definido y dividido quién es, simplemente reemplazo quién es K. Miren que desde el comienzo nosotros habíamos planteado que yo rechazaba cuando esto fuera mayor que el K. Lo siento, me había Y olvidado. acá reemplazo quién es K. Acá lo único que hago es pasar a dividir este sigma sobre raíz de n, acá el denominador, y ya todo el procedimiento consiste en encontrar z a su n. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, este no es el único método, este es digamos que el método que ustedes deben conocer, pero digamos que en la vida práctica, una persona que sea digamos del área de la economía o de la ingeniería o de la medicina, no razona de esta forma. Una persona de otras áreas razona es basada en un valor que se conoce como el valor P. Miremos qué es ese valor P. Ahí digamos que de esta región, cuando uno encuentra este valor Zn, supongamos que Zn es mayor que Z de alfa medios. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tan mayor es mayor que esto? Es decir, no es lo mismo un Zn igual a 10 que un Zn igual a 2.1. Si es igual a 10, significa que x barra está muy lejos de mu sub 0. Pero si es igual a 2.1, significa que está lejos, pero no tan lejos. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuál es la probabilidad mínima, en este caso, o más pequeña, con la que se rechaza H0? Esa probabilidad más pequeña o mínima se suele conocer como p-valor.
o valor P. Y para este caso particular, o sea, para este ejemplo 1, esto no se define siempre así. En general sí se habla siempre de valor P, pero esta definición que hay acá es para este ejemplo particular. Para este ejemplo 1 particular. Miren que acá lo pongo acá, miren, para este caso particular. Por favor, si está viendo el video, la grabación, o ustedes que lo están viendo en vivo, por favor no se confunda. El p-valor no siempre se define así. Es para este caso particular. Para otros casos se tiene que obtener de otra forma. Ya les voy a explicar o les voy a ir explicando cuál es esa otra forma. Para este caso particular, el p-valor se define como la probabilidad de que el valor absoluto de una normal estándar sea mayor que el valor absoluto del estadístico o que la cantidad pivotal z sub n. Cuando uno desprende este valor absoluto, pues esto le queda que esto es igual a la probabilidad de que z sea menor que menos el valor absoluto del z sub n más la probabilidad de que z sea mayor a z sub n. Yo sé que planteado así es, digamos que extraña esta definición, pero ya les voy a mostrar un gráfico para que quede más claro. Y en este caso, a z sub n, en la vida real no se le suele llamar como cantidad pivotal, sino que se le suele identificar o llamar como estadístico z de la prueba, o es simplemente estadístico de la prueba. Y la regla de decisión, en vez de utilizar esta que vimos en esta diapositiva, la regla de decisión basada en el p-valor es rechazar h0 si el p-valor es menor que el error tipo 1 alfa. Cuando usted no conoce el alfa, por lo regular, los investigadores lo fijan como el 0,05%. Es decir, obviamente, cuando yo estoy haciendo una prueba, yo me puedo equivocar en la prueba y la probabilidad de equivocarme, es decir, de rechazar H0 cuando es cierta, esa probabilidad de equivocarme, los investigadores por lo regular la fijan en un 5%. Es como si se hiciera, por ejemplo, a alguien una prueba de embarazo. Obviamente la prueba tiene una probabilidad de error, de que le diga que usted está en embarazo cuando en realidad no lo está. Esa probabilidad de error, por ejemplo, de las pruebas de embarazo dicen que es efectiva en un 99.99%, significa que el error es de 0.001. Acá, en las pruebas estadísticas, por lo regular se fija el error en un 0,05, cuando usted no conoce quién es alfa. Esta es la probabilidad de descacharse en términos de rechazar H0 cuando en realidad es cierta. Y la regla es, en vez de irnos con esta, rechazar H0 si esto es mayor que el cuantil Z de alfa medios, en la vida real se suele utilizar esta regla que hay acá. Rechazo H0 si el p-valor es menor que alfa. Eso es ya así independiente de si es esta prueba particular o cualquier otra prueba. Siempre lo que hacen los investigadores es metan los datos en un programa estadístico, el que sea, y el programa estadístico les devuelve el p-valor. Entonces los investigadores lo que hacen es verifican si el p-valor es menor que alfa y si eso ocurre, entonces rechazo H0. Si es mayor o igual, entonces no rechazo H0, es decir, la acepto. ¿Por qué se utiliza esto del p-valor menor que alfa y no esta que hay acá, esta anterior? Pues porque esta exige que las personas entiendan lo que significa un cuantil de una normal, significa que tienen que entender que es un cuantil alfa medios a derecha, cuantil alfa medios a izquierda, y este tipo de cosas, digamos que las personas a veces no la asimilan tan bien. Entonces se decidió o se construyó este, digamos que artificio conocido como el p-valor para que las personas de áreas que no son de la estadística entiendan de manera mucho más rápida si rechazan o aceptan una hipótesis nula.
De hecho, esto hasta se puede programar, pues, y decirle a un software, si P valor menor que alfa, entonces rechazo. Si no, entonces acepto. Esto es simplemente como una forma de facilitarle la vida a las personas que no son del área de la estadística, pero ustedes tienen que conocer de dónde es que sale el p-valor y tienen que entender qué es lo que hay detrás de una prueba estadística, porque a ustedes posiblemente es a los que van a recurrir cuando la gente no entienda, digamos, salidas de un computador y ustedes son los que tienen que explicar qué es lo que hay por detrás de esa salida de un computador. Miremos un gráfico para entender el p-valor y por qué esta regla es equivalente a esta regla que hay acá. Veámoslo acá. Esta es el, digamos, gráfico que nos ayuda a asociar las dos reglas de decisión. Regla 1 o la regla de decisión, acá me equivoqué, es no H0, sino esto. La regla de decisión es Zn, valor absoluto, mayor que el cuantil alfa medios. Y acá lo mismo. Zn menor o igual, perdón, sí, menor o igual, rechazo, permítanme, yo verifico acá. Sí, menor o igual que z de alfa medios. Sí, así está bien. Estas son las dos reglas que nosotros vimos y que construimos manualmente para saber si acepto o no la hipótesis nula de que μ es igual a mi sub 0. Entonces miren en este caso por qué se asocia esto con que el p-valor sea menor que alfa. Mírenlo acá. Ubiquemos quién es menos valor absoluto de Zn. Acá está a la izquierda. Si cae a la izquierda, significa que multiplique por menos a ambos lados y le va a quedar que Zn es mayor a Z alfa medios. O si cae a la derecha, significa que valor absoluto de Zn es mayor que Z alfa medios. En este caso o en este caso, yo rechazo H0 según esta regla de decisión. En cambio, miren lo que ocurre. Menos valor absoluto de Zn es, en este caso, mayor o igual que menos Z alfa medios, y cuando multiplico por menos a ambos lados me va a quedar esto que hay acá. Valor absoluto de Zn menor o igual que Z alfa medios. O si cae acá, valor absoluto, acá se ve más claramente, valor absoluto de Zn es menor que Z de alfa medios, menor o igual. Entonces en este caso no rechazo. Miren que no es lo mismo que este valor absoluto multiplicado por menos esté acá, muy pegadito, acá, que estar por acá. Entonces, por eso es que uno no solo debe irse con una regla de decisión, sino cuantificar esa decisión. El p-valor lo que hace es cuantificar esa decisión. No es lo mismo estar muy pegadito al z alfa medios, es decir, por ejemplo, sumamos que el z alfa medios me da z alfa medios me da 1,96. No es lo mismo cuando yo tome valor absoluto de Zn, no es lo mismo que me dé, por ejemplo, menos, pongámoslo así, 1,98. Acá se rechaza la hipótesis nula porque este es mayor que este. No es lo mismo rechazar con esto a rechazar con un Zn que me dé, por ejemplo, 15,4. Estos son 15,4. Este también es mayor que el z de alfa medios, igual a 1,96. ¿Por qué afirmo yo que no es lo mismo rechazar con este valor a rechazar con este valor? ¿Por qué digo que no es lo mismo? Y eso se refleja acá en el p-valor. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué afirmo yo que no es lo mismo? Porque sí. ¿Por qué?
Porque con este, la muestra o el promedio muestral está lejos de mi sub-0, pero no tanto. En cambio, con este 15,4 significa que la media muestral está lejísimos del mu sub-0. Entonces, en este caso, el p-valor me va a dar muy cercano al alfa. Me va a dar, por ejemplo, 0.048. Y en cambio con este, el p-valor me va a dar una probabilidad grandísima. O, perdón, una probabilidad muy pequeña. Entonces ahí ya digamos que se confirma con mayor fuerza que tengo que rechazar H0. Y en este caso, miren que esta es la región de aceptación, caer en la mitad. Miren que el área de color roja, permítanme, voy a borrar esto. El área de color rojo es lo que se conoce como el p-valor. Miren que es la suma de la probabilidad de estar acá. Perdón, el p-valor es la de color azul. Es la suma de estar por acá o por acá, porque es una prueba de dos colas. Y acá también, el p-valor es el de color azul. Miren que en este caso, el p-valor es mayor o igual que el alfa. El alfa es la de color rojo. Acá, el área de color azul es mayor que el área de color rojo. Y acá, el área de color rojo es mayor que el área de color azul. ¿Por qué se dice que estoy con una prueba de dos colas? Porque estoy contrastando H0, que mu sea igual a mi sub-0, versus la alternativa de que mu sea diferente de mu sub-0. Y que sea diferente de mu sub-0 significa que puede ser menor o mayor. Menor caería en esta región de acá o mayor caería en esta región de acá, tanto en este caso como en este. ¿Sí es claro? Y es por eso que se llama prueba de dos colas. Así lo van a escuchar en internet, en blogs, en libros, hablando con científicos, hablando con personas que trabajan en empresas. Le dice, usted está haciendo una prueba de dos colas. Es por esto. Este es el nombre o el por qué se le da ese nombre de pruebas de dos colas a esta hipótesis. ¿Qué pasa si yo estoy contrastando, por ejemplo, esta? Permítanme, voy a ponerlo. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, H0, que mu sea menor o igual? Recuerden que la hipótesis nula siempre tiene el igual. Mu sea menor o igual a 0 versus la alternativa de que mu sea mayor estricto a mu sub 0. Esta que hay acá se llama prueba de una cola o prueba de cola derecha. Entonces, en estos dos gráficos las cosas van a cambiar radicalmente, porque ya no va a aparecer esta de la izquierda, sino que todo se va a concentrar a la derecha. ¿Por qué? Porque solo estoy verificando que mu sea mayor a mu sub 0. Y acá también todo se va a concentrar ahí. Es decir, ya ahí a la derecha no va a quedar alfa medios, sino que va a quedar todo el alfa concentrado a la derecha. ¿Sí me hago entender con esta explicación que les doy? ¿En qué cambiarían las cosas? Eso es un ejercicio que está acá propuesto al final de estas diapositivas, que no contrasten la prueba de dos colas, sino la prueba de cola derecha y la prueba de cola izquierda. ¿Preguntas? Les estoy hablando en chino. Díganme, me lo pueden decir así, no le entiendo nada a lo que dice. Me lo pueden decir así, tranquilos. Díganme, es preferible que me digan, no le entiendo absolutamente nada, a que se queden callados. Listo. Un poquito, bueno. Veamos un ejemplo numérico. Supongamos que tengo, en este caso, ya para irnos a los números, tomo una muestra aleatoria de 15 datos de una normal donde yo sé cuál es la varianza, cosa que nunca va a pasar o casi nunca pasa. Y de los 15 números yo pude obtener un promedio igual a 11,8 y alguien quiere contrastar que mu sub 0 es igual a 12. Entonces aquí la prueba que quieren contrastar es esta, mírenla. La prueba que quieren contrastar es H0
que mu es igual a 12 versus la alternativa que mu es diferente de 12. Miren que este es el mu sub 0. ¿Cómo se procede? Usted lo que tiene que hacer es encontrar el estadístico de la prueba. En este caso, para esta prueba particular, nosotros vimos que funciona bien este estadístico z sub n. Reemplazo quién es x barra, reemplazo quién es mu sub 0, reemplazo quién es sigma y reemplazo quién es n. Y me encuentro con que el valor de z sub n es igual a menos 0.258. Ese es el valor. Si yo quisiera encontrar el p-valor de esa prueba, tomo valor absoluto de esto, me da 0.258, y el p-valor es esto. Miren que esto es la probabilidad de que el estadístico Zn sea menor, perdón, voy a borrar acá. Esto que hay acá es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que menos valor absoluto del Zn más la probabilidad de que Z sea mayor al valor absoluto de Zn. Esa suma de esas dos probabilidades me da 0.7964. Y ese 0.7964 me dice que, en este caso, p-valor mayor que alfa, aquí voy a asumir que el alfa es 0,05, y entonces en este caso no se rechaza H0. Miren que me da una probabilidad altísima gracias a que el 11,8 está muy cerca del 12. Está muy cerquita del 12. Y en este caso, entonces mi conclusión es que me quedo con la hipótesis nula de que efectivamente la media es igual a 12. Eso fue lo que yo concluí o puedo concluir a partir de la evidencia muestral. Y puedo concluir eso con, lo puedo decir así, una confianza de 1 menos alfa, o sea, 0.95 o del 95%. Ese es el lenguaje, digamos, que uno utiliza cuando va a expresar algo en términos estadísticos. Uno dice que acepto que la media poblacional es 12, eso es lo que me está arrojando la evidencia muestral, y eso lo puedo afirmar con una confianza del 95%, que la confianza se calcula como 1 menos alfa. Eso lo vamos a definir más adelante cuando hablemos de intervalos de confianza. Pero en este caso, ¿qué significa que yo confíe en este resultado en un 95%? Significa que hay un 5% de que esto que hay acá no sea verdad, de que yo me esté descachando a la hora de tomar la muestra y llegar a esta conclusión que hay acá. Es lo que los va a salvar a ustedes, hablar de la confianza del 95%, porque ustedes no digan, no, tranquilo, eso con seguridad es del 12, la media es igual a 12, tranquilo, relájese que eso con seguridad es igual a 12. Ustedes no pueden hablar así. Ustedes tienen que decir que la media es igual a 12 con una confianza del 95%, es decir, hay un 5% de probabilidad de que ustedes se estén equivocando debido a la forma en la que se tomó la muestra o a la evidencia muestral. ¿Sí es claro esto último que les dije? Preguntas. Preguntas. Ninguna. Todo es tan claro. Excelente. Me siento como el mejor profesor. ¿Es de verdad que es tan claro o no me están poniendo cuidado? No me están poniendo cuidado. Pues hay que volverlo a hacer solos, pero de momento sí. Sí, todo bien. Pónganme cuidado sobre todo en el lenguaje que uso, porque es el lenguaje técnico que les va a ayudar a ustedes a defenderse. Esto de es igual a 0 con una confianza del 95%, es así que ustedes van a hablar en los informes y en la presentación de los informes. Esto lo retomamos
cuando hablemos de intervalos de confianza, y vamos a ver que hay una relación más adelante, lo vamos a ver, hay una relación entre las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Veamos otro caso. El caso donde obviamente seguimos con el supuesto muy fuerte de que la muestra aleatoria proviene de una normal. Eso es un supuesto muy fuerte, pero vamos a relajar otro. Vamos a decir, no, venga, es que asumamos, pues traguémonos eso de que la muestra aleatoria proviene de una normal. Listo, bueno, asumamos pues eso. Pero no digamos que la varianza es conocida porque la varianza por lo regular no se conoce. Entonces, este es un caso un poquito más real, donde la varianza es desconocida. Y queremos contrastar lo mismo, que la media es igual a mi sub 0 versus que es diferente de mi sub 0. Miren que esto es una prueba de dos colas, porque de acá se puede decir que mu es menor a mi sub 0 o mu es mayor a mi sub 0. Esa es la prueba de dos colas. Y en este caso entonces, llegamos a lo mismo, queremos contrastar una prueba de dos colas, rechazamos H0 cuando la evidencia muestral esté muy lejos de lo que están tratando de contrastar, que mu es igual a mi sub 0. En cuanto en un límite K, ahora me toca encontrar este límite K sabiendo que yo no conozco a sigma cuadrado. ¿Será que cambian mucho las cosas si yo no conozco a sigma cuadrado? Vamos a ver qué cambios aparecen en este nuevo ejemplo. Entonces acá, probabilidad de error tipo 1, miren que es exactamente lo mismo. Probabilidad de error tipo 1, rechazar H0, dado que H0 es cierta. Es decir, x barra menos mi sub 0 es mayor que k, dado que mu es igual a mi sub 0. Aquí volví y escribí esa probabilidad o error tipo 1. Ahí está. Por el complemento lo puedo escribir así. No ha cambiado nada con respecto al ejemplo anterior. Acá, por la propiedad de valor absoluto, queda menos k a la izquierda y k positivo a la derecha. Y acá está el mayor cambio. Divido no por sigma, porque yo no conozco a sigma, sino que divido por S. S es la varianza, la desviación estándar muestral. Esta sí la conozco, la calculo a partir de los datos. Y acá, ya entonces yo no puedo decir que esto tiene una distribución normal 0,1, sino qué distribución tiene. Cuando divido por S en lugar de sigma, ¿qué distribución tiene? No te. Perfecto. Una T de student con n-1 grados de libertad. Entonces, en este caso, gracias a que la T de student también es simétrica con respecto al origen, entonces uno puede hacer también el gráfico de la T de student. Acá está. La T de student es muy parecida a la campana de Gauss. Sabemos que acá está. Y en este caso, me están diciendo que la probabilidad de estar entre estos dos valores, menos K sobre S sobre raíz de N y K sobre S sobre raíz de N, esa probabilidad de estar en la mitad es igual a 1 menos alfa. Despejen esta probabilidad de acá. Les queda que la probabilidad de estar entre esos dos valores es igual a 1 menos alfa. O sea que a la izquierda, por la simetría de la T de student, y a la derecha yo tengo que dejar alfa medios y alfa medios. Entonces este valor que hay acá y este valor que hay acá no son cualquier valores. Son los cuantiles alfa de la T student. Es decir, ahí está. Mírelo. El valor de la izquierda es igual al menos el cuantil alfa medios de una T student con n-1 grados de libertad. Este es el cuantil. Y este es el cuantil que queda ubicado a la derecha. Entonces simplemente igualo esas dos cosas. Y en ambos casos, K es igual a T de alfa medios con n-1 grados de libertad por S sobre raíz de n. La región de rechazo, volvemos entonces acá a la pregunta que hacía Luis ahora, porque ya esta es la regla de decisión, porque acá reemplazo esto por K.
ya encontré cuál era el K. Miren que todo este problema se basó en encontrar el K, el límite. Y en este caso, si yo divido o paso a dividir este S sobre raíz de n al otro lado, me va a quedar el que se conoce como el estadístico T student. Y si ese estadístico T de student es mayor que T de alfa medios con n menos 1 grados de libertad, ahí ya entonces rechazo la hipótesis nula. ¿En qué cambiaron las cosas en este ejemplo con respecto al anterior? Pues que el hecho de no conocer la varianza muestral me obliga a utilizar, perdón, el hecho de no conocer la varianza poblacional sigma cuadrado me obliga a utilizar la muestral que es S cuadrado. Este fue el aporte que, si ustedes lo recuerdan en probabilidad, dejó William Seeley Gassett, que era el que trabajaba en una cervecería que se conoce como Guinness, esa es la cervecería Guinness, y William Seeley Gassett fue el que dijo, no, venga, yo no conozco en general quién es la varianza poblacional, me toca estimarla, y cuando la estimo las cosas cambian bastante. Entonces ahí fue que se planteó la T-Student. Esa es la historia que les conté sobre cómo es que surgió la distribución T-Student. Y acá, el p-valor para este ejemplo particular, nuevamente les repito, este p-valor se define así solamente acá, en este ejemplo particular, se define como la probabilidad de que el valor absoluto de t sea mayor que el valor absoluto del estadístico t sub n. Y eso se puede desprender como esta probabilidad más esta probabilidad. Y la regla de decisión es la misma. Rechazo H0 si el p-valor es menor que alfa. Les dejo a ustedes como tarea que hagan el gráfico de la T-Student y verifiquen por qué esto de que si el p-valor es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Es exactamente el mismo razonamiento lógico de los dos gráficos que vimos con la normal 0,1. En este caso, si quiero verlo con un ejemplo práctico, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una normal, tomé 19 datos de una normal, calculé la media muestral, no conozco quién es la varianza, la calculé con los datos y me dio 4,2 y quiero contrastar con un mu igual a 15. Entonces acá las hipótesis son de acá. Las hipótesis son H0, que mu es igual a 15, versus, acá H0, versus la alternativa de que mu sea diferente a 15. Esas son las dos hipótesis que yo estoy contrastando. Entonces en este caso, voy a borrar esto. En este caso, construyo el estadístico T. Miren que acá es simplemente reemplazar los datos que hay acá. Y me da que es 2,34. De acá tomo valor absoluto de 2,34 y calculo el p-valor con el RStudio. Miren que acá es la probabilidad de que la T de student esté por debajo de menos valor absoluto del estadístico T sub n más la probabilidad de que T sea mayor que el valor absoluto de ese estadístico T sub n. Y esa probabilidad me da 0,031, p-valor menor que un alfa que yo fijo, y en este caso rechazo la hipótesis nula. Miren que acá la evidencia muestral me está mostrando, valga la redundancia, que posiblemente la media mu esté muy lejos de 15, esté por encima de 15, y eso lo veo con el p-valor. P-valor muy pequeño, 0,031. En este caso, con una confianza del 95%. Es decir,
hay una probabilidad del 5% de que me esté equivocando. Recuerden que este 95% es 1 menos alfa multiplicado por 100 y poniéndole un por ciento al final. ¿Preguntas? Acá, importantísimo, el uso del lower.tail true y lower.tail false. Eso es muy importante en este ejemplo que hay acá particular. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuál es la diferencia entre conocer sigma cuadrado y no conocerlo? Que paso de una z a una t. ¿Qué creen ustedes que venga en la siguiente diapositiva? ¿Hacia dónde se imaginan que van las cosas? Denme idea para ver cómo ven ustedes las cosas. ¿Qué creen que venga en la siguiente diapositiva? Díganme algo. Profe, pues falta como analizar cuando la muestra no viene de una normal. Perfecto. Muy bien, Jefferson. Mírenlo acá. Supongamos que la muestra no proviene de una normal, que es lo que dice Jefferson. Entonces acá ya sí que estoy en la realidad. O sea, esto ya es la realidad. Yo no tengo ni idea de dónde proviene mi muestra. Proviene de una distribución cualquiera. Y esa distribución cualquiera tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Y acá voy a embarrarla un poquito por ahora. Esa embarrada es decir que sigma cuadrado es conocida. Ahí ya me alejo de la realidad. Pero estoy en un caso muy real y es cuando yo no tengo ni idea de cuál es la distribución de donde proviene mi muestra aleatoria. Afortunadamente en este curso nosotros vimos un resultado que se conoce como el teorema del límite central y me dice que estandarice tranquilo, pues relajado. Eso cuando usted coge x barra, le resta mu y divide por sigma sobre raíz de n, eso converge en distribución a una normal 0,1. ¿Qué es lo único que usted tiene que garantizar para que se dé ese resultado? ¿Qué se tiene que garantizar? Que n sea grande. Exactamente, que tenga suficientes datos en su muestra. Entonces, en este caso, quiero verificar estas dos hipótesis. Probabilidad de error tipo 1 igual a esto. Despejo, estandarizo y miren que llego al mismo Zn. En este caso, voy a llegar a los dos cuantiles de la normal gracias a lo que dice Mariana. Usted no sabe qué distribución vienen. Listo, siga procediendo de la misma manera, pero tenga cuidado porque ya está con un resultado asintótico, es decir, usted tiene que garantizar que n sea muy grande para que eso converja en distribución a una normal 0,1 y usted pueda concluir esto que hay acá, que los cuantiles que le van a ayudar a encontrar el k son los cuantiles de una normal estándar. Y entonces acá despejo, en ambos casos k es igual a esto y se procede de la misma manera. Región de rechazo es esta. Miren que es exactamente la misma. Por eso es que a veces los estudiantes de, pues, no solo de la carrera de estadística, sino de otras carreras, dicen, no, pero venga, ¿usted por qué está repitiendo lo mismo una y otra vez? Y uno trata de decirles, no, venga, es que son casos muy distintos. Entonces dicen, no, pero ¿para qué me repite lo mismo? Y mire que es la misma región de rechazo. Y usted le dice, no, es que no estamos hablando de lo mismo. Esto que acá proviene de un resultado asintótico que se conoce como el teorema del límite central. Y miren el por qué en este curso, al principio nos gastamos tanto tiempo hablando de tipos de convergencia, entre ellos convergencia en distribuciones, porque esto es lo que le da tranquilidad a ustedes a la hora de hacer pruebas de hipótesis sin tener ni la más mínima idea de dónde es que provienen los datos. Ya aquí no nos estamos preocupando porque los datos provengan de una normal. Lo que sí necesitamos garantizar es que n sea muy grande, pero lo demás es exactamente igual. Miren, p-valor es la misma cosa. Y acá, regla de decisión con p-valor,
es que si el p-valor es menor que alfa, entonces rechazo. Exactamente lo mismo. Acá, supremamente importante, note que usted necesita que n sea grande. Recuerde que n sea grande tampoco es que pues usted necesite un millón de datos, no. Usted con n mayor o igual a 30 puede partir de ese n empírico y ver cómo funcionan las cosas. Si usted hace la prueba, supongamos que usted está trabajando en una empresa y en esa empresa usted le pasan datos, tiene 31 datos, todo parece estar funcionando, pero cuando llegan y toman decisiones y demás y no funcionan esas decisiones, significa que este n igual a 30, que es un valor empírico, posiblemente no funcionó bien en su caso particular. Recuerden que a pesar de que la estadística se puede aplicar en medicina, en biología, en química, en física, en muchas áreas, cada contexto es diferente y cada contexto se controla de manera muy distinta. No es lo mismo analizar datos en un laboratorio donde todo es controlado, como por ejemplo en el área de la química o de la física, allá la mayoría de las cosas son controladas, a analizar datos, por ejemplo, en el sector agrícola, por ejemplo, analizar el promedio de peso de los cerdos cuando los van a sacrificar. Como estamos hablando de variables biológicas y eso depende de muchísimas cosas, de qué alimento le dieron a los cerdos, de cuáles eran las condiciones climáticas, de cuál fue el método de crianza, de cuál es la genética de los cerdos, etcétera. Entonces allá puede que con 30 datos no sea suficiente y me toque tomar 40 datos o 50 datos. Cuando le falle, digamos, alguna prueba, usted lo que tiene que hacer es repetir el experimento con más datos. Entre más tenga, mejor. ¿De acuerdo? Y todo depende del contexto. ¿Listo? Es que es más, yo creo que ustedes, alguno de ustedes no se ha vacunado. Todos se vacunaron. ¿Quién no se ha vacunado? No, no hay problema si dice que no. Todos se han vacunado. Yo sí, por mi parte sí. ¿Con qué vacuna se puso, Juan Camilo? Moderna, ambas. ¿Cuánto era entre 3 meses? Entre una y Al otra. principio era un mes, pero como había escasez, me la expandieron a 3 meses, sí. Y usted se la puso, ¿por qué? Es decir, usted tomó la decisión de ponérsela gracias a qué. Propia, ¿Y usted yo qué analizó? simplemente quería salir más y estar seguro, porque yo soy de los que creen en la vacuna por experiencia propia, porque un familiar se enfermó súper feo, entonces pues simplemente el pánico y toda la vaina, entonces para evitar ese tipo de problemas a futuro simplemente quise vacunar. ¿Y usted se pondría la vacuna que están desarrollando en algunos países? No va a decir el país, pero hay algunos países que tienen supuestamente ya lista la vacuna. ¿Usted se pondría esa? Mm, pues tocaría investigar cuál sería. Suponga que le mandan los resultados de esa investigación y le dicen que se la pusieron a 10 personas y que las 10 personas mostraron buenos resultados. ¿Usted se la pondría? No, no, obvio no. Entonces miren que uno también razona así. O sea, yo también me vacuné con una de la que había disponible en el momento. Y eh, digamos que yo me la puse, pero no solamente por lo de, digamos que experiencia con alguien cercano que se haya enfermado o para salir más ni nada de eso, sino porque los estudios ya se ensayaron en muchísimos individuos y en muchísimos individuos significa que la muestra fue muy grande, más que 30. Esas vacunas se han probado en todos los países, casi todos los países del mundo, y se le ha aplicado a millones y millones de personas y los resultados han sido muy buenos hasta ahora. Entonces, eso de que en ese contexto particular de las vacunas se haya ensayado en millones de personas le da tranquilidad a uno para entender que sí funciona. Si me dijeran, por ejemplo, mañana que salió una nueva vacuna
y que se le ha aplicado a 13 personas y que a las 13 les funcionó muy bien, yo no me la pondría porque hay muy poquitos individuos en los cuales se ensayaron. Entonces, eso también se relaciona con esto de pruebas de hipótesis. Entre más individuos tenga usted, mejor van a funcionar las cosas. Y acá es el otro caso, ya sí, digamos que lo más cercano a la realidad. Primero, no tiene ni la más mínima idea de cuál es la distribución. Y segundo, usted no conoce sigma cuadrado, es totalmente desconocida. Ahí uno diría, no, pero entonces ya no puedo hacer nada. La respuesta es no, sí puede seguir haciendo algo. Y de hecho ustedes, ese algo, lo utilizaron para los parciales que hicieron en este curso, los primeros dos. Se llama teorema de Slutsky. Y el teorema de Slutsky me dice que cuando usted reemplaza sigma por S en esta estandarización, todavía puede seguir confiando en que la distribución asintótica de esta cantidad es una normal 0,1. Miren cómo se van enlazando todas las cosas que ustedes vieron de Slutsky, teorema del límite central, convergencia en distribución, convergencias en probabilidad, etcétera, cómo se fueron uniendo y entrelazando cosas con cosas para llegar a esto, a un resultado que en la vida real se utiliza muchísimo. Usted no tiene ni idea de cuál es la distribución de donde proviene la muestra aleatoria y tampoco tiene ni idea de quién es sigma cuadrado. Entonces, en este caso, acá vamos a cotejar estas dos hipótesis, que μ es igual a μ sub 0 versus la alternativa, y en este caso se plantea todo de la misma manera en que vimos antes. Acá está, miren que ya no es una T student, sino una Z, cuando yo estandarizo con S, y de lo único de lo que tengo que cuidarme es que la muestra sea suficientemente grande, es decir, tener un N puede partir uno de un valor empírico 30, pero entre mayor sea el tamaño de muestra, mejor va a funcionar este resultado que hay acá. Y si este resultado funciona bien, pues esta prueba de hipótesis también tiende a funcionar bien. Y acá hallo los cuantiles. Este sería el valor de K, regla de decisión con una Z, y miren que acá estoy usando el S. Esta era la crítica o el problema con el que se estaba enfrentando Williams y Legasset, que todo el mundo, o bueno, muchas personas basados en la teoría de Fisher, utilizaban el S y llegaban a, utilizando el S, llegaban a comparar con los cuantiles de la normal estándar. Pero a todo el mundo o a las personas que lo usaban les funcionaba bien porque las muestras aleatorias que ellos tenían eran muy grandes. Entonces, por ejemplo, utilizaban muestras en el sector agrícola, muestras en el sector de medicina, por ejemplo, y allá utilizaban muestras muy grandes. Entonces todo funcionaba muy bien. Pero cuando Williams y Legasset trataba de replicar esto con, por ejemplo, 5 botellas de cerveza para medir la acidez, porque él no podía, digamos, desperdiciar el producto, 5 botellas o 4 botellas o 8 botellas, ya las cosas no funcionaban tan bien. Ya tenía que plantear la T-Student. Acá en este caso, p-valor es idéntico, regla de decisión con p-valor la misma, y en este caso nuevamente se exige que n sea muy grande. Y miren que el estadístico utiliza, en vez de la varianza muestral poblacional, utiliza la varianza muestral S, pero es un resultado asintótico, es decir, n tiene que ser mayor o igual a 30. Este ejemplo 4 es lo más cercano a la realidad. Eso es lo que ustedes van a utilizar y con lo que se van a quedar tranquilos a la hora de plantear hipótesis, porque ustedes ya saben que detrás de esto que
está implementado en muchos software estadísticos y se utiliza mucho en la realidad, hay un montón de teoría que ustedes manejan basada en resultados como teorema de límite central, cálculo de probabilidades, teorema de Slutsky. Todo eso unido me dice que me quede tranquilo, que esto funciona bien cuando n es mayor o igual a 30. Finalmente, en este ejemplo 5, ya les voy a mostrar un ejemplo donde yo no quiero hacer hipótesis o cotejar hipótesis con respecto a la media, sino con respecto a la varianza, sigma cuadrado. Entonces, acá, nuevamente me toca volver al caso, aunque eso se puede relajar un poco, pero me toca volver al caso donde tengo una muestra aleatoria que proviene de una normal. En este caso, sigma cuadrado es desconocida y vamos a ver si la varianza es igual a sigma sub 0 cuadrado o es distinta. Esto también es una prueba de dos colas. Acá reescribimos la prueba de esta manera, simplemente digamos que por conveniencia. Ya me van a entender a qué me refiero con eso de conveniencia. Y en este caso, nosotros queremos contrastar una prueba de dos colas. Que sea diferente significa que esté por debajo o que esté por encima. Rechazamos H0 cuando esta cantidad, miren que por eso es que yo hago este cociente y por eso es que les menciono que por conveniencia, porque si yo reemplazo acá por ese cuadrado, por n-1, este sigma cuadrado, yo ya sé cuál es la distribución de esta cantidad. ¿Cuál es la distribución de esto? ¿Cuál sería? Acá me falta multiplicar por n-1. Y acá también. Sería una F. Una f. Chi cuadrado. Una chi cuadrado. Pues que usted llegó tarde, ¿cierto, Ronald? Sí, profe. Perdón. Acá está. Una chi cuadrado. Con n-1 grados de libertad. Y entonces en este caso, por eso es que la construí así por conveniencia. Permítanme, voy a ir acá. Nuevamente a esta. Acá me faltó multiplicar por n-1, ahorita la corrijo. Y miren que en este caso, la chi cuadrado no es simétrica. Entonces acá ya no necesito encontrar un solo k, sino dos k. Un k1 a la izquierda, cuando este cociente sea menor a 1. Y otro a la derecha, cuando este cociente sea mayor que 1. Esto me toca plantearlo así, K1 y K2, porque la chi cuadrado no es simétrica. La chi cuadrado tiene una forma asimétrica en general. Entonces, en este caso, la probabilidad de error tipo 1 estaría dado por esto, miren. Que alfa, probabilidad de que esta cantidad sea menor a un K1 o que esta cantidad sea mayor a un K2. Esto es porque estoy con una prueba de dos colas. Si fuera una prueba de cola derecha, pues me quedaría únicamente con este caso. O si fuera cola izquierda, me quedaría solo con este, dado que se cumple la hipótesis nula. Miren que esa es la probabilidad de error tipo 1. Y en este caso, reemplazo quién es sigma cuadrado. Ahí está. Sigma cuadrado es igual a sigma 0 cuadrado. Entonces reemplazo acá y acá. Y me quedaría en el denominador sigma 0 cuadrado. Separo estas dos probabilidades. Se pueden separar porque no hay intersección entre ellas. Entonces me queda la suma de las dos probabilidades. Y esa cantidad de color azul, como dijo Ronald, tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Este que hay acá se conoce como el estadístico chi cuadrado. Yo lo denoté como W sub n, pero en muchos textos lo suelen denotar así, x cuadrado. Yo prefiero ponerlo así con WN para que ustedes no se confundan con que es la X de la muestra aleatoria, como W sub N. Y en este caso, sabiendo que es una chi cuadrado, pues yo entonces comparo. Miren el gráfico que se debería hacer en este caso. La chi cuadrado es más o menos así. Acá está.
La chi cuadrado es como, recuerden que la chi cuadrado siempre es positiva. Acá está el 0 y la chi cuadrado es más o menos como así. Es muy asimétrica a derecha. Entonces, en este caso, miren que esto que hay acá sería la probabilidad de estar por debajo de un K1 y estar por encima de un K sub 2. La suma de esas dos probabilidades tiene que dar alfa. Entonces a la derecha voy a tirar alfa medios y a la izquierda voy a tirar alfa medios. Comparando estas dos, este gráfico que hay acá con este resultado que hay acá, me dice que el K1 es el cuantil que me deja una probabilidad por encima de ¿cuánto? ¿Cuál sería la probabilidad que deja por encima de K1? ¿Cuál sería? Esto. Alfa medio. ¿Cuánto? Por encima. 1 menos alfa. 1 menos alfa medios, como dijo Luisa. Y acá, K2 es el cuantil que me deja una probabilidad encima de ¿cuánto? Alfa medio. Entonces, en este caso, esto es lo que ocurre. Tal como ustedes dijeron, K1 es el valor o cuantil de la chi cuadrado con n-1 grados de libertad que me deja una probabilidad de 1 menos alfa medios por encima. Y K2 es el valor de la chi cuadrado que me deja una probabilidad por encima de alfa medios con n-1 grados de libertad. Entonces, en este caso, región de rechazo, acá es sigma igual a sigma 0. Si ustedes encuentran algún error en las diapositivas, me lo dicen, por favor. Entonces, en este caso, la región de rechazo de esta hipótesis nula está dada por esto. Cuando el estadístico W sub n esté por acá, debajo de este cuantil, o ese estadístico esté por encima de este cuantil. Esa sería la regla de decisión. Y el p-valor se define distinto. Miren que para este caso particular se define así, como dos veces el mínimo, dos veces el mínimo de la probabilidad de estar por debajo con la probabilidad de estar por encima. Es decir, si usted hace el gráfico nuevamente de la chi cuadrado, acá está, voy a hacer acá, positiva, acá está este valor que hay acá, se ubica el WN, y por acá también ubica, uno no sabe dónde cayó el WN, miren que el WN puede estar o por acá o por acá. Entonces uno calcula el mínimo entre la probabilidad de estar por debajo o de estar por encima. Miren que acá no es menos WN ni más WN, es el WN. Como el WN es un único valor, WN es igual a n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, 0 cuadrado. Como es un único valor y es un valor positivo, entonces yo no sé si ese valor cayó por acá o ese valor cayó por acá. Entonces la forma de definir en este caso el p-valor es dos veces el mínimo entre esta probabilidad y esta probabilidad que hay acá. Ese sería el p-valor. A ese W sub n se le suele conocer o llamar como estadístico chi cuadrado de la prueba, y la regla de decisión es la misma. Si p-valor menor que alfa, entonces rechazo esta hipótesis nula. Esa sería la regla de decisión. Y en este caso, para un ejemplo numérico, suponga que tomemos 12 valores de una normal. Recuerden que acá desafortunadamente cuando hago pruebas para la varianza me toca volver a la normal. Y en este caso, de los datos obtengo que si el s cuadrado es 7,2, el sigma 0 cuadrado es 5, el estadístico de prueba simplemente aplico la fórmula 12 menos 1 por 7.2 sobre 5, eso me da 15,84, calculo el p-valor, es dos veces el mínimo de la probabilidad de estar por debajo de este valor, mírenlo acá, lower tail igual true, y
también calculo la probabilidad de estar por encima de este valor también. Entonces, en este caso, lower tail sería igual a false. Ese valor me da 0,2943. Si considero un alfa de 0,05, como el p-valor es mayor que 0,05, entonces no rechazo esta hipótesis nula. Y en este caso recuerden que cada vez que uno acepta o rechaza una hipótesis, uno tiene que decir con una confianza del 95% o 1 menos alfa, 1 menos el alfa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Todas estas pruebas las van a retomar ustedes con estos ejercicios. Entonces, mire que por ejemplo acá dice, en el ejemplo 1, suponga ya que no se va a hacer la prueba de 2 colas, sino una prueba de cola derecha. También van a hacer la prueba de cola izquierda y van a ver en qué cambian las cosas. Acá, lo mismo en el ejemplo 2, van a ver en qué cambian las cosas cuando es una prueba de cola derecha o de izquierda. En los ejemplos 3 y 4 lo mismo. Van a ver si se cambian o no mucho las cosas. Y acá en el ejercicio 5 van a utilizar esta cantidad pivotal que fue la que dijo ahorita Ronald de la F de Fisher. Esa F de Fisher para comparar dos varianzas de dos poblaciones diferentes. ¿Dónde varía más el número de hijos? ¿En Medellín o en Bogotá? Entonces ahí tendrían que hacer una prueba de varianzas o de diferencia de varianzas. Y acá les pongo que hagan la prueba de 2 colas para la diferencia de varianzas, cola derecha o cola izquierda. Todas estas pruebas ustedes deberían construirlas a mano, porque todo esto ya se encuentra en internet. Pongan en internet prueba de 2 colas para diferencia de varianzas y ya les aparece ahí cuál es el estadístico, etcétera. El estadístico van a ver que es parecido a este, solo que bajo la hipótesis nula, sigma x es igual a sigma y, entonces se van a cancelar estas dos y le va a quedar simplemente s sub x cuadrado sobre s sub y cuadrado. Es importante que ustedes la planteen. Y esta, o estos dos ejercicios, uno es prueba de 2 colas, cola derecha y cola izquierda, para la varianza, que fue la que les acabo de mostrar. Y también, acá, recuerden que ustedes ya lo vieron, pero es importante que lo vuelvan a retomar. Pruebe que cuando usted trabaja con proporciones, al hacer este cociente, eso converge en distribución a una normal 0,1. Y en este caso, verifiquen estas 3 pruebas de hipótesis. Si ustedes hacen esos ejercicios y digamos que los hacen así tengan dudas, no se estresen. Recuerden que el martes de 8 a 10 en el horario de la clase vamos a hacer la asesoría y también a las 12 tienen la posibilidad de otra asesoría. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Ya voy a montar entonces estas diapositivas en el Moodle para que las revisen y comiencen a hacer los ejercicios. Pónganse a estudiar. Profe, Sígame, Luis. pues yo tengo una dudita porque en todos los ejemplos ha sido analizando con el error del tipo 1, ¿cierto? Ajá, Si uno quisiera analizar el error de tipo 2, en esencia se hace lo mismo. sí. Básicamente sí, porque ya sería, iba a llegar a lo mismo. Porque el error tipo 2 sería la probabilidad, sería este. Error tipo 2 o probabilidad de error tipo 2 sería la probabilidad de aceptar H0, dado que H0 es falsa. Solo que en este caso, si usted lo pone así, aceptar H0, por ejemplo, en una de las pruebas sería X menos mu sub 0, ya no mayor que un K, sino menor o igual que ese K, dado que H0 es falsa. Entonces, que H0 es falsa es, por ejemplo, que mu es distinta de mu sub 0. Si usted procede a hacerlo de esta manera, va a tener un inconveniente, porque entonces cuando usted trate de estandarizar x menos mu sub 0 mayor o igual a menos k y menor o igual a k, cuando usted trate de estandarizar,
como está suponiendo que mu es distinta de mu sub 0, entonces ¿por qué valor reemplaza acá? ¿Sí me hago entender, Luisa? Porque ya, si usted hace la estandarización, sigma sobre raíz de n, como mu no es igual a mu sub 0, entonces esto no va a ser igual o no va a tener distribución z normal 0,1. ¿Sí me hago entender? Por eso es que se hace con el error tipo 1, porque bajo el error tipo 1 yo sé que mu es igual a mu sub 0. ¿Sí es claro, Luisa? Sí, pero entonces uno por lo general, en la vida real, no tiene en cuenta mucho el tipo 2. Sí lo tiene en cuenta, pero digamos que el que más se usa, y por eso es que la gente siempre en los artículos y en todas partes habla es del alfa. Habla mucho es del alfa, pero uno también debería tener en cuenta el error tipo 2. Solo que para calcular o hacer eso del error tipo 2, usted me tiene que decir cuál es el mu. Porque si me dice que mu es distinto a mu sub 0, entonces usted le dice, bueno, si usted está seguro que mu es distinto a mu sub 0, dígame qué valor quiere evaluar. Entonces llega y dice, pongámosle mu distinto de mu sub 0. Mi sub 0 es 15, entonces pongamos mu igual a 10. Yo quiero contrastar con 10, entonces se puede ya seguir trabajando con esa prueba. Me hago entender, usted, por ejemplo, tendría dos pruebas acá. Este sería un caso. Ay, profe, en ese también se podría utilizar con la media. Sí, mírelo acá. Quiere contrastar estas dos. Y entonces si usted quiere trabajar ya con el error tipo 2, entonces usted sabe que mu es distinto de 15. Entonces usted le pregunta, venga, pero ¿qué valor le gustaría contrastar distinto? Entonces esa persona le podría decir, va, contrástelo con 10. Entonces ahí ya, probabilidad de error tipo 1 sería la probabilidad de x barra menos mu menor o igual que k, dado que mu es distinto de 15. Y en este caso, es la probabilidad de que, en este caso, menos k menor o igual que x barra menos mu menor o igual que k, dado que mu es distinto de 15. Y en este caso, esto es igual a la probabilidad de, y entonces ahí es cuando él le dice, vea, yo sé o podría contrastarlo en vez de mu diferente de 15, porque hay infinitos números distintos a 15, entonces le dice, va, contrástelo con uno especial que es de mi interés, igual a 10. Entonces ya ahí usted tiene menos k menor o igual a x barra menos 10 menor o igual que k, y ahí en adelante estandariza y sigue procediendo normal. ¿Por qué? Porque usted sabe en este caso cuál es el valor de la media mu. En general, la gente no sabe cuál es el valor distinto del mu sub 0, entonces es muy difícil trabajar con esta. Por eso es que siempre se trabaja es con la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Si quiere, se graba, digamos que en la mente que cada vez que usted quiera trabajar pruebas de hipótesis, tiene que hacerlo con el error tipo 1, porque con el error tipo 1 usted sabe cuál es la media. ¿De acuerdo? En cambio, con el error tipo 2, a usted le toca suponer que la media es otro valor de los infinitos valores que puede tomar. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Listo. Gracias. Con gusto. ¿Más dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, con respecto al parcial 2, ya lo revisé. Ya voy a activarlo acá. Ya lo pueden revisar ¿cómo es que se llama? En Moodle. Deninfoa. En Moodle y en Deninfoa. Revísenlo, recuerden esto que les voy a mandar. Ahí hay un solucionario y les acabo de mandar un correo. Les acabo de mandar un correo explicándoles qué fue lo que hice. Recuerden que yo les había dicho que iba a considerar ya no los 5 ejercicios, sino que iba a considerar sobre 4 ejercicios. Entonces, por eso es que en la nota en el Moodle
es distinta a la nota que les aparece en el de Ninfoa. Simplemente multiplique la nota de Moodle por 1,25, que es igual a 5 dividido 4. De los 5 ejercicios decidí calificar hasta que realizaran un puntaje de 4 ejercicios. Y esa es la nota que les aparece en el de Ninfoa. ¿Qué noté yo? Revisando esos parciales, que como que no estudiaron. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estudiaron? Muchísimo. Pero entonces, ¿por qué hacen cosas así? Porque una vez se testan durante un parcial. Varianza de 5x6 menos 4x1. Esto es, cuando son independientes, 5 al cuadrado por la varianza de x6 más menos 4 al cuadrado por la varianza de x1. Algunos ponían esto como si fuera, esta es la correcta. Algunos lo ponían así. Algunos, muchos, parece como si se hubieran copiado ese error todos. Algunos ponían esto, menos 4 y la varianza, bueno, en este caso particular no, vamos a ponerlo al revés. Miren lo que hace que me preocupe por este error. Voy a ponerlo así. Ponían acá 4 y acá 5. Entonces acá quedaría 4 al cuadrado menos 25. Menos 5 al cuadrado. Y entonces la varianza les daba menos 9 teta al cuadrado porque la varianza era de una exponencial. ¿Cómo les va a dar una varianza negativa? O sea, y tranquilos, relajados, calculando todo y con una varianza negativa. Cuando usted les dio una varianza negativa, significa que están haciendo todo mal. Una varianza no da negativa nunca, nunca. Y si usted se queda tranquilo con que una varianza le dé negativo, pues debería replantear muchas cosas sobre los temas que ha visto en los cursos, porque los ha visto de una manera posiblemente inadecuada. Tiene que retomar las propiedades de probabilidad, tiene que retomar sobre todo esa propiedad de la combinación, varianza de una combinación lineal de variables aleatorias, porque es que cuando uno le da una varianza negativa significa que no entiende el concepto de varianza. Eso es de preocuparse, y de ustedes me preocuparía que en inferencia estén cometiendo este error y que lo están cometiendo en general. Cuidado con este error. Pero tampoco se estresen mucho porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. Yo los regaño para que corrijan ese error, pero ustedes están en un proceso de aprendizaje, todavía pueden cometer este tipo de errores y es perfectamente normal porque se están formando. Pero de ahora en adelante no lo vuelvan a cometer. Una varianza no puede dar negativa. Esto que hay acá está malo completamente. Malo, malo, malo. La forma correcta, cada vez que usted calcule la varianza de una suma, es, en este caso, cada una de las constantes, así sean negativas, tienen que salir al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si usted tiene varianza de 3x2 menos x4, en este caso sería 3 a la 2 varianza de x2, y esto es solamente porque las variables son independientes. Si no, habría que considerar covarianza. Más menos 1 al cuadrado por la varianza de x4. Las constantes siempre salen al cuadrado. Lo que es negativo se vuelve positivo por la propiedad que nosotros vimos en probabilidad. ¿De acuerdo? Si lo cometió, tranquilo. Están en un proceso de formación. Y en ese proceso de formación, ustedes se tienen que convencer de que las varianzas nunca le pueden dar negativas. Convénzase de eso y ya digamos que supere ese pequeño bache. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, pues no sé si sea solo yo, pero en el Moodle no puedo ver ni la revisión ni la nota. Ah, qué bien que me lo dice. A ver, yo veo. Permítame un Tampoco, momento. profe. Permítame un momento, Jefferson. Y los demás.
Eh, Permítanme, yo verifico una cosa. Opciones, listo. Yo creo que ya sí la pueden ver. Ya sí la puedo ver, Jefferson. Profe, yo ya la puedo ver. Sí, profe. Profe, pero en mi caso, y yo creo que se pudo ver en la demostración en la segunda, yo me di cuenta cómo sacar la constante y no me dio tiempo y no caí en cuenta de corregirlo al principio de la demostración. Entonces dejé una demostración con la constante sacada y la otra parte con la que no, entonces quedó como numerador con constante y denominador sin constante. Ay, qué pena. No, pero no se sienta mal por esos errores. Es que si usted se fija en la nota que le puse, no solo a usted, sino a todos, pues yo evalué mucho el proceso. ¿Sí nota eso? Sí, profe, pues sino que es que yo me di cuenta de eso al final y yo creo que yo le dije a Luisa, yo no puedo creer que haya hecho eso. No, pero es lo que dice Luisa, lo que dijo Luisa ahorita, en medio de la presión de resolver el examen, posiblemente se le pasan a uno cosas. A mí me Y, pasó eso, que usted y dijo, no la este puse tipo, negativa, pero yo, ay, no, qué vergüenza, tanto que le presté no, pero atención. no se sientan avergonzados, ustedes están en un proceso de formación y ese proceso para mí lo están llevando muy bien porque están constantemente, digamos que resolviendo ejercicios, preguntando en clase, haciendo asesorías. Entonces, ese tipo de errores para mí no son así como que uno se deba sentir avergonzado. No, uno lo que tiene que hacer es mirarlo, aprender de ese error y seguir para adelante, porque les falta muchísimo en su carrera y vienen muchísimas cosas que van a ser mucho más emocionantes que hacer demostraciones. Tienen que ver con ajustar modelos, trabajar con bases de datos, ver distintos métodos dependiendo de la base de datos. Entonces faltan muchísimas cosas. Y de este llévense algunos resultados y sobre todo la forma de razonar y de pensar. Listo. Ay, profe, lo bueno de esos errores es que a uno le duele tanto porque siempre los tiene presente que uno dice, no, ya no se me olvida. Sí, O sea, yo le pero, presto tanta atención a eso y cometerlo en el parcial me dolió horrible. pero no sean tan duros No, con pero eso. eso es bueno porque se le queda uno grabadito. Listo. Recuerden que esta no es la nota real la que aparece en Moodle. La nota real es la que aparece en Deninfo y es con ese reajuste de evaluar sobre 4 y no sobre 5. Lo hice así porque digamos que en general algunos de los ejercicios se relacionaban entre sí. Por ejemplo, el de la demostración ese con, con lo de encontrar la cota de Rao-Kramer se relacionaba con otro ejercicio parecido con el método del estimador de máxima verosimilitud. Entonces, a la hora de revisarlos, los fusioné. Por eso fue que tomé esa decisión. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, gracias por la ayuda con el parcial. No me den las gracias a mí, ustedes son los que están haciendo el proceso. Yo no los estoy ayudando para que ganen el curso. Ustedes mismos están ayudando a ustedes mismos con el trabajo que ustedes hacen y con todas las cosas, preguntas, dudas, participación. Ustedes mismos están evaluando su propio proceso. ¿De acuerdo? Profe, pero yo sí estudié, o sea, yo... No, es que yo sé que estudió. Yo sé que sí estudió. Yo también. Sí, pero falta reflejarlo un poquito más, Juan Camilo. No, profe, yo por ejemplo, ese del, pues que era una discreta, yo me di cuenta cómo hacerlo por ahí 5 minutos después que yo ya había mandado todo. Y yo no, y ya y me da la pena. Yo me baso en los ejercicios que les pongo al final de las clases. Obviamente me toca cambiarlos para que cada uno tenga un ejercicio diferente. Por eso es que lo puse con eso de encuentre la constante, porque era la única forma en que el ejercicio tenía la misma estructura, pero cada uno le tocaba razonar de manera distinta. Por eso fue que lo puse así, con encuentre la constante C.
Pero tranquilos, el proceso sigue, el parcial de hoy en 8 también voy a considerar eso de evaluar sobre 4 y no sobre 5, pero sí les voy a poner 5 ejercicios. Son 5 ejercicios y preocúpese por hacerlos todos 5 lo mejor posible. Hágalos todos bien, pero voy a revisar sobre 4 y en el de 8 días lo voy a hacer así porque yo sé que muchos de ustedes están en modo diciembre. Entonces quiero motivarlos a que estudien lo más que puedan para que saquen la mejor nota posible en el que viene. Sí, no, tranquila Luisa, modo diciembre implica no solo rumba, sino trabajo. Yo sé que muchos están trabajando también. ¿Más dudas? Pues muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, listo. Voy a detener entonces la grabación y nos